Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio, Conversaciones Saludables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio, Conversaciones Saludables, donde buscamos sumergirnos en un programa en donde ustedes puedan tener el conocimiento, las reflexiones y, por supuesto, la sensación de bienestar. Soy la doctora Indra Álvarez y estoy aquí en este espacio para compartirles una serie de herramientas que nos pueden ir acompañando y nos pueden ir favoreciendo en la participación activa de mi propia salud, con respuestas y toma de decisiones responsables. Les quiero compartir primero por qué se llama Conversaciones Saludables. Se llama Conversaciones Saludables porque es parte de mi historia de vida. Saben, yo estudié medicina en la UNAM, pero a la mitad del camino más o menos le dieron un diagnóstico a mi abuela materna que nos dolió muchísimo, un CA, no importa, no voy a meter en contextos. Y nos dolió muchísimo. Imagínense yo en el ombligo del universo, ya saben, de la medicina, donde creemos que lo sabemos todo, por supuesto sin entender absolutamente nada de la medicina todavía, pero confiando en un 100%, actualmente todavía lo hago, en un tío, se llama Manuel Álvarez, que amo profundamente y que respeto y admiro de toda la vida. Él es ginecobstetra y tiene una trayectoria impresionante y ha sido también un motivador y, por supuesto, un lugar a llegar, a seguir. Es una inspiración. Él fue el que nos dio la noticia y fue muy difícil. Sin embargo, en esta intención fuimos y hablamos con mi mamá, le dijimos, es importante que tome el medicamento y todo. Quiero comentar que este cáncer ya estaba avanzado. Y mis tías dijeron, no, tu abuela no quiere, mi abuela dijo, no, yo creo que esto puede hacerme daño, si Dios me está llamando, pues que así sea. Y se entregó un poquito a la posibilidad o a las posibilidades que daba la medicina, entiéndase hoy, complementaria o alternativa. Pongo un poquito de comillas en alternativa porque hay contextos en los que no estoy de acuerdo que el contexto de alternativa sea algo absolutamente separatista. Les voy a compartir, más adelante lo vamos a ver, hay tratamientos médicos completos considerados alternativos que son altamente eficaces y que además tienen medicina con evidencia. Regreso. Entonces, cuando esto sucedió, mi abuela dijo no. Yo en mi frustración hablé con mi mamá y le dije, y se los voy a platicar cómo es, y le dije, no, es que ella no sabe, entonces hay que darle el tratamiento. Y entonces, estas dos figuras se las voy a compartir porque mis padres fueron los que me han ido encaminando y los que me siguen apoyando, bendito Dios, hasta el día de hoy. Entonces mi papá me llamó y me dijo, hija, yo entiendo que te duele y yo entiendo que crees tener en tu conocimiento una posibilidad para ofrecer. Sin embargo, el paso más grande y uno de los valores más importantes cuando amas a alguien es respetar su decisión. Imagínense cómo estaba yo. Entonces, y me dijo, y si es tu abuela, pero también es la madre de tu madre. Entonces, imagínate cómo nos duele a todos. Entonces así fue y pasó como mes y medio y llegó un momento en el que en el mismo caminar del diagnóstico desahucian a mi abuela y le dan 15 días de vida. Obviamente todos nos acercamos para despedirnos, todavía me toca un poco el tema, nos acercamos para despedirnos, pero lo sorprendente aquí fue que pasó como unos 15 días y llegamos al límite y dijimos, ahora sí, no queríamos ni respirar porque sabíamos que esta situación se podía dar, se podía alcanzar ya los días o la sobrevida probablemente podrían ser horas o minutos, no lo sabíamos, los días ya eran como que, ¿qué está pasando? Empezaron a pasar días, se completó una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y un día en condiciones muy difíciles, quiero compartir, y un día se levantó y dijo, tengo mucha sed. Le daban traguitos de agua, sí, claro, le daban algunos de los procesos que estaban en agua o medicamentos, hoy entiendo que eran contextos como de microdosis. ¿Y qué creen? Un día se despertó con hambre y un día se despertó con más ánimo y un día con más energía,
con más capital biológico, con más energía, y mi abuela sobrevivió 10 años a ese cáncer. Obviamente, mi papá y yo fuimos con este gran médico, porque lo es, y le dijimos, ¿qué pasó? Me dijo, no lo sé. Bueno, le dijo, de hecho se lo dijo a mi papá, le dijo, no lo sé, carnal, porque así se hablan, no lo sé, carnal, pero es porque esto mi medicina no me lo puede explicar. Esto para mí es un milagro. Pues bien, entonces cuando ya llevaba mi abuela, yo seguía estudiando medicina por supuesto, y ya llevaba mi abuela como unos 6 meses, mi papá me volvió a llamar y me dijo, hija, ¿no será que la que se está perdiendo al importante eres tú? Tú que estás en el camino, que estás iniciando, no te cierres a las posibilidades y ábrete a un nuevo mundo. ¿Y qué creen que hice? Fui a buscar a uno de los médicos principales que trabajó con mi abuela, el doctor Ramiro Jarquín, que me vio con ojos de estudiante, por supuesto, probablemente me atrevo a decir que soberbia, ignorante, porque yo estaba en la Facultad de Medicina todavía, pero por supuesto con una incógnita gigantesca. Le dije, yo quiero saber qué pasó, no entiendo nada de lo que hicieron, pero sí me gustaría saber qué es, de qué va. Finalmente me dice, ok, ¿de verdad quieres saber? Sí. ¿Estás estudiando medicina? Bien, ok. Entonces te invito a que vengas a un seminario al que faltaban, no lo sé, como 2 meses más o menos. Coincidía para entonces con este gran evento reconocido en Oaxaca cultural como la Guelaguetza. Por eso me acuerdo muy, muy bien. Entonces fui al seminario y en el seminario no entendí nada. Empezaron a hablar de medicina cuántica, o sea, de contextos que eran para mí intangibles. Yo estaba acostumbrada a reconocer una cuestión clínica, palpable, medible, contable, que no me estaban ofreciendo. Finalmente, la fisiología, aunque no la vemos, la entendemos y la vemos reflejada en signos y síntomas, pero una medicina cuántica era emisión fotónica, era vibración, era resonancia, eran campos electromagnéticos, era geopatía, era procesos de pensamiento, vibracionales y química, neuroinmunoendocrinología, o hoy la ciencia y la ciencia médica y la psicología creo que es una de las áreas que nos está acercando y nos está ayudando a integrar. Pues bien, entonces él me dijo que eran importantes, cuando yo le dije, pero ¿qué pasa con el proceso de pensamiento? Y me dijo, es que el pensamiento no es aislado, el pensamiento nos conduce. El pensamiento nos conduce a una emoción y la emoción a un movimiento. Conocí conceptos como la radiestesia, como la radiónica, como bioenergética, biopsicosocial también, ¿no? Que hablaremos de eso más adelante. Y entonces uno de los primeros libros que yo conocí fuera de la medicina tradicional fue El Organón. El Organón es un libro del doctor Hahnemann, que es el padre de la homeopatía, donde yo veía definida perfectamente esta situación de cómo las emociones, el proceso de pensamiento daban un resultado y que además los medicamentos también tenían ese perfil emocional o psicológico. Uno de los conceptos que me llamaron mucho la atención con respecto a la farmacología que yo conocía era que la homeopatía, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo, tomó la manzanilla, ¿no? La manzanilla en homeopatía la conocemos como chamomilla. Entonces, este medicamento, si yo saturo esta sustancia, si yo se la doy a un paciente en cantidades tóxicas, va a generar ciertos síntomas, signos y síntomas. Bueno, esta misma sustancia es capaz de curar los síntomas que generó en la toxicidad. Es decir, en un paciente donde nosotros reconocemos esos signos y síntomas, yo puedo elegir la chamomilla en microdosis, en microestímulos, para curar los mismos efectos que en toxicidad produce. Entonces, imagínense, porque yo venía de un contexto donde los fármacos son supresores de la respuesta, no activadores. Los conocemos como antibióticos, antiálgico, antidepresivo, anti todo, porque nos íbamos a reconocer el síntoma y a suprimirlo. Y aquí quiero hacer un paréntesis
porque yo creo, y por supuesto he puesto en mis manos todas las veces que ha sido necesario en la medicina tradicional, conocida como alópata. Sin embargo, este programa es justamente porque en el área de crónicas degenerativas, crónicas metabólicas y crónicas inmunológicas, nos queda un poquito a deber, no porque sea ineficiente o no porque no sea un trabajo serio, sino porque creo que hay sesgos y puntos que no se están considerando, que hoy en día son elementales y que son francos detonadores. Ya hay información, les vamos a compartir en el camino de esto, ya hay información científica que corrobora que esto así se lleva a cabo. Incluso la misma Organización Mundial de la Salud dice que el 85% de las enfermedades son somatizadas. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos observando solo lo clínico, el síntoma, pero no lo estamos abordando desde el principio emocional del paciente, porque a veces no hay tiempo y no es juicio. Yo entiendo que las grandes instituciones a veces lo que les falta justo es eso, tiempo. No es que no lo quieran dar, es que no lo hay. Y tienen que atender a 50 pacientes en un día, donde tenemos 20 minutos para ver qué es lo más importante que arroja e inmediatamente después mandar algo que le ayude con el síntoma. Sin embargo, esto no atiende de fondo la causalidad de la enfermedad como tal. En el camino, este mismo doctor me integró a conocer, por ejemplo, restauradores de la conexión eléctrica. Conocí al doctor, bueno, no lo conocí personalmente, pero a través de su libro, el doctor Hunicke, entendí contextos muy distintos como la terapia neural. En el camino, un poco más adelante, conocí las 5 leyes biológicas que en este mismo entender y en esta misma necesidad de respaldar y fundamentar algo que no tenía que ver con lo que mis compañeros estaban viendo y me voltean a ver como, ¿de qué me hablas? Y yo, sí, es que hay algo allá afuera. Pues sí, loca, pero ¿y tu especialidad cuál es? No, es que no sé si voy a hacer especialidad porque quiero estudiar esto. Ah, sí, que bueno, yo voy a ser gineco. Ah, sí, yo voy a ser ortopedista. Yo voy a ser, y padrísimo, y qué bueno, y hoy lo son, y tengo grandes amigos especialistas que me siguen preguntando que ahora qué brujería les voy a compartir. Entonces, porque son contextos nuevos, ¿no? Fuera de lo que normalmente escuchamos y entendemos. Sin embargo, hoy este programa es para dar los fundamentos, para dar la información a mis colegas que hoy confían en mí y que han visto un crecimiento y que ante el resultado, pues, ¿cuál teoría? ¿No? Siempre nos están pidiendo medicina con evidencia, y qué mejor evidencia que los pacientes digan, sí hay un cambio aquí, sí, me siento mejor. Doctora, gracias por explicarme. A veces tomarse 3, 4, 5 minutos para dar una explicación nos puede hacer toda la diferencia. Con este contexto llegué con un gran profesor que se llama Luis Felipe Espinosa, que es grande para las 5 leyes biológicas, que me compartió toda la estructura de la medicina germánica. La medicina germánica ha generado muchísima controversia porque la primera generación, o los que siguieron al doctor Hammer, sí entendieron, me queda clarísimo, sí entendieron que había contextos y un paradigma completamente diferente a la medicina que conocemos. Sin embargo, en este entender biológico y en este paso, había algunas personas que decían, no, esto tiene que ver con lo biológico y no se hace nada, se cura solo. Y eso, por supuesto, no era necesariamente lo que sugería el doctor Hammer. Algo que también vale la pena aclarar es que el doctor Hammer le puso nueva medicina germánica no por ser alemán, sino por los germanos, que decía que primero muertos que esclavos. Es decir, él estaba hablando de la necesidad de compartir este conocimiento porque había algo que todos debíamos conocer, entender, empezando porque nosotros tenemos una relación psique, cerebro, órgano, que es la primera ley, que tiene un impacto en la salud. Definitivamente para bien, pero para mal también podría ser. Es decir, si nosotros no resolvemos esto. Y hay un sinfín de reconocimientos de estos programas biológicos en la biología con los que se pueden ilustrar, solo que el ser humano es el único que responde a lo real y a lo figurado. Entonces ahí es donde ha habido muchísima controversia, porque esto tiene que ver también con el sentir y la percepción del individuo, que es algo y es un área muy amplia a estudiar y a complementar.
Y entonces esto también en el camino nos ha llevado a poder favorecer a los pacientes que cursan ciertas patologías con este conocimiento para no frenar, sino para dejar evolucionar y contener el proceso. Porque también es cierto que para entender las 5 leyes biológicas es indispensable conocer la fisiología, cómo es que funcionan todos y cada uno de los tejidos y cuál es el impacto que puede tener, por ejemplo, un suceso una y otra vez que puede generar y entenderse hoy en medicina como procesos degenerativos. Se mantiene, eso se llama crónico y el mantenimiento en ese estado genera un proceso degenerativo. Entonces imagínate estar en 2 líneas donde por un lado en la medicina nos enseñan a la perfección y de forma detallada algo que se llama historia natural de la enfermedad. Y por este lado me decían la historia natural de la restauración de la salud. ¿Con cuál se quedarían ustedes? Definitivamente empecé a buscar posibilidades donde pudiéramos encontrar elementos que restauraran la salud y buscar contener, por supuesto, con la medicina tradicional, la que yo conocía, algunos otros contextos. Entonces, hoy buscamos manejar complementación médica que sea ecológica, que no deje un efecto colateral y que lo ideal es que sea en un proceso más de tipo agudo y una contención y no permitir que la cronicidad genere un deterioro en la salud. Una de las grandes herramientas, y la vamos a compartir aquí justo, es la ozonoterapia, que también es altamente controvertida, genera mucha controversia, pero les vamos a hablar aquí también sobre algunos contextos que valen la pena mencionar, porque les voy a compartir algo con lo que en medicina y los que buscamos fundamentos serios nos hemos topado. Hay algunos estudios donde los criterios coinciden y si ves ambos podrían tener razón. Si tú ves que una misma metodología o un mismo tratamiento médico o una misma sustancia te pueden decir por qué sí y cómo se encontró y cuál fue el resultado y por qué no y cómo se llevó a cabo y cuál es el resultado y ambos poder tener la razón. Lo que nos falta es unificar conceptos, empezar a platicar más y justamente el contexto aquí en Conversaciones Saludables es buscar una medicina integrativa donde buscaremos también tener ponentes donde sea su especialidad, por supuesto, y nos puedan compartir cuál es su experiencia, qué es lo mejor. Individualizar programas porque no todos los pacientes son iguales. Creo que todos y los médicos que me están escuchando sabemos perfecto que aunque tengamos 50 pacientes con diabetes, los 50 pacientes son completamente diferentes. Tienen diferentes edades, diferentes concepciones, diferentes posibilidades socioculturales tal vez, diferentes lecciones en el tratamiento y además la búsqueda de su salud no necesariamente es la misma siempre. A veces un paciente me dice, no doctora, no es tanto la glucosa, es que me siento así. Y aunque yo le diga, pues es por esto, la persona dice, sí, pero luego lo atendemos, quiero dormir mejor. Entonces, vamos a ir buscando en este contexto todas las posibilidades para ofrecer. Hay muchos otros temas, ahorita es solamente para que tengamos una noción de para qué es este espacio, para que también tú te puedas acercar, tu colega te puedas acercar, tu profesional de salud, todos los facilitadores de la salud, porque todos contamos, en equipo trabajamos muchísimo mejor y por supuesto todas las preguntas al público en general con los que les podamos apoyar para que seas partícipe activo de tu salud. Entonces, finalmente para esto este espacio, las conversaciones saludables aquí conmigo, tu servidora Indra, serán para que podamos explorar y podamos profundizar en estos temas, podamos darles diferentes opciones y ustedes elijan y sean juez y parte de su decisión. Vamos a tener también la posibilidad de compartir algunos talleres un poco más adelante, algunos talleres donde tanto mis colegas y todos los facilitadores de salud como la gente en general pueda acercarse y conocer y profundizar en algunos temas muy particulares que, insisto, nos podemos llevar a casa. Vamos a hablar de los puntos que en casa biológicamente nos pueden favorecer a estar bien hidratados, bien alimentados, bien dormidos. El sueño es reparador definitivamente y si no entro en un sueño reparador me voy a quedar con un déficit en mi capital biológico.
El capital biológico yo se los comparto a mis pacientes que es como la pila de un celular. La pila de un celular, si han visto, modo ahorra energía, llega un momento en el que hay aplicaciones que ya no responden o que ya no pueden funcionar. Dicen los jóvenes, ya no jalan, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la energía, nuestro capital biológico. Cuando nosotros estamos muy cansados, agotados o hay una insuficiencia, hay líneas fisiológicas que dejan de funcionar o se vuelven insuficientes. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú en casa o a quién te puedes acercar para tener una regulación cómoda, sana, accesible, para que tengas un capital biológico y así es sencillo te puedas, como el sueño, poner a cargar, ¿no? Como un celular, para que recuperes tu capacidad. El cuerpo es absolutamente sabio. Hoy tengo clarísimo, para los que creemos en esto, les comparto mi creencia, para los que creemos en Dios, les puedo decir que pensó en absolutamente todo. Entonces, tu cuerpo es sabio, tu cuerpo es restaurador. Nosotros tendemos a la evolución, no al revés. Nosotros no somos individuos que tiendan al deterioro. Sí hay un contexto cronológico y se ha seguido buscando también este cáliz de la vida y se han encontrado cosas muy interesantes que frenan y que se le llaman anti-aging o antiedad o restaurativas, etcétera, que por supuesto funcionan y me hacen sentir muy bien. Finalmente, el movimiento, algunos movimientos que te puedan ayudar en casa porque la vida es movimiento. Incluso en la medicina tradicional china, un estanque de agua donde no hay movimiento está relacionado absolutamente con la muerte. Por eso, porque nuestra circulación es movimiento, nuestro torrente sanguíneo, que es lo que nos da el oxígeno, el nutriente, etcétera, es movimiento. Entonces, ¿qué movimientos me pueden apoyar en casa? Y por supuesto, la salud emocional. O sea, ¿qué te puede ayudar a sentirte mejor? Hoy hay muchísimas herramientas, contextos de relajación, de respiración, de mindfulness, del baile, musicoterapia. Hoy hay tantas opciones que tienes al alcance que te vamos a compartir aquí. Pues bien, entonces estamos llegando al final del primer capítulo. Estoy muy emocionada. Espero que les haya resonado en su mente y en su corazón este contenido y que podamos explorar, porque el camino para la salud y el bienestar es largo y creo que vale la pena recorrerlo. Esperamos poner en este camino diferentes paisajes, diferentes colores y acompañarlos hasta el final para esta sensación vital de bienestar, para que tengas una vida confortable, feliz y que te sientas acompañado en el camino. Te doy gracias infinitas por acompañarme hasta este momento. Y si hay algo que si quieres compartir desde ahora, lo puedes hacer y dejarlo ahí en los comentarios. Y en las diferentes redes sociales vamos a estar poniéndoles información para que empecemos desde ya a interactuar. Muchas gracias y bienvenidos a también tu espacio.